Buenos días, jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a la sesión número 15, al parecer, no me equivoque, de razonamiento verbal. Y vamos a retomar lo que es los modelos de exámenes de admisión para poder desarrollar habilidades y competencias de enfrentarnos a cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con esta área y que pertenezca a cualquiera de los exámenes de admisión en la región norte. Bien, ya no voy a tomar asistencia porque tomo la captura de pantalla. Bien, jóvenes, tenemos en primer lugar los sinónimos. Tenemos que tener pues un dominio más que básico sobre el uso de sinónimos. Los sinónimos lexicales, recordando, son los tipos de sinónimos clásicos donde te dan justamente la premisa y las opciones, de las cuales una de ellas tiene que ser su sinónimo, sobre todo relativo. Si en caso hay términos que son muy parecidos, tendríamos que buscar el sinónimo absoluto, o sea, aquel que se usa solo en un determinado contexto. El absoluto, entonces, necesariamente va a tener que usarse en un solo contexto. Bien, tenemos aquí 4 palabras iniciales: pérfido, morigerado, vilipendio, saurda. El término pérfido es muy común. Se usa mayormente a las personas que han traicionado la confianza de alguien. El caso de morigerado es un adjetivo que tiene que ver con una conducta equilibrada, una conducta que ustedes lo llaman alguien tranquilo, que se reserva normalmente y no es excesivo en su actitud. El vilipendio es un sustantivo relativo pues a una humillación, a una burla que se hace con fines normalmente de dañar o perjudicar a las personas. Saurda es un sustantivo referido a un lugar muy, muy pobre, también con sentido despectivo, ¿no? Mientras recordamos algunos de los términos que hayan sido usados en el trayecto del año. Les voy a dar un par de minutos para que puedan recordar. Y si no, buscar pues en sus diccionarios para que de alguna otra manera puedan recordarlo. La 1 es falaz. La 1 es falaz. Ya, ¿quién es una persona falaz y quién es un pérfido? Falaz es una persona mentirosa, engañosa, y pérfido es, como también lo mismo, traidor. Correcto. ¿Apellido? Ortiz. Muy bien, Ortiz. ¿Alguien más? Estamos en las 4 primeras palabras, ¿ah? Ustedes son hábiles, ya pueden ir buscando las siguientes también, que están al lado derecho para tenerlas ya presentes. Voy a considerar participaciones en esta oportunidad sumativas, ¿ya? Entiendan, sumativas es que, por ejemplo,
Pueden tener 4 puntos cada intervención y tendrían que acumular 5 para tener el 20. Profe, la 2 sería frugal, Frugal. porque son ¿Cuál es el sinónimos, sentido profe. de frugal y morigerado? Mesurado, moderado, Ajá. sobrio. Por Por eso son ejemplo, sinónimos. Disculpe. por ejemplo, ¿qué tipo de persona es alguien frugal? Alguien frugal es una persona así tranquila, mesurada, morigerado. Son sinónimos, por eso son adjetivos. Claro, en su conducta. Bien, eso es así. Apellidos, Prosiga. García. García Fernández, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Profesor, la 3 es afrenta, Afrenta, muy bien. A ver, dame un ejemplo o sentido de por qué afrenta. porque vilipendio sería una humillación, una ofensa, y afrenta vendría a ser lo mismo. Muy bien, correcto. Apellidos, Fuentes Mendoza. muy bien, Fuentes. La 4 y la D, posilga, Posilga, muy bien. A ver, dame algún porque sentido. es saurda y posilga es cochiquera o tugirio. Ya un cochitril, ¿cierto? Sí, Un es donde lugar. que es saurda donde están los cerdos. Ya, muy bien. Listo, entonces, para ser preciso, una saurda y una, en este caso, posilga, es un lugar muy pobre, ¿no? Normalmente se usa de modo despectivo, burlón, menospreciante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos pérfido, morigerado, vilipendio y saurda. ¿Sí? Normalmente, ¿qué tenemos que hacer para poder, digamos, tenerlo memorizado por más tiempo? Tratar de realizar ejemplos. Por ejemplo, las frases que normalmente yo les pido. Estas frases hace que tú puedas recordar con facilidad cuando ese término lo encuentras en un texto, por ejemplo. Cuando tú lees una noticia, cuando lees una obra literaria o cualquier información que ahora justamente nos está llegando en gran cantidad y encuentres este término, ¿no? Pérfido, morigerado, vilipendio o los sinónimos como falaz, frugal, en este caso afrenta y posilga. Eso es la razón de ser, de buscar y usar estos términos. Bien, por ejemplo, si digo por alguien que me traicionó, ¿no? Te volviste un pérfido conmigo porque lo que hiciste verdaderamente fue un vilipendio contra mi persona. Entonces, si nosotros usamos ese tipo de vocabulario al escribir o al hablar, estamos justamente mejorando aparte nuestras habilidades comunicativas o competencias comunicativas. Y puedo seguir, ¿no? Puedo seguir con la misma idea. Nunca te portaste o nunca fuiste morigerado conmigo cada vez que te preguntaban por mí, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso piensas que yo trasciendo o vivo o comulgo en una saurda, ¿no? O en una posilga? Entonces, es una forma de poder usar estos términos y grabárselos por mucho más tiempo. Bien, entramos al pingüe. ¿Quién encontró pingüe? Fértil, fértil. Fértil. Muy bien, a ver cómo podemos entender pingüe. Pingüe es un adjetivo al igual que fértil. Ajá. Tiene más significado, más sinónimos como son abundante y fértil. Y Correcto. afrenta ya se vio antes, diminuto, protervo, pigmeo no son. Por eso fértil. ¿En qué contexto usamos pingüe? Para describir terrenos, tierra fértil. Correcto. ¿Apellidos? García Fernández. García Fernández.
Bien, va 2. Muy bien, entramos a la sinonimia contextual. En la sinonimia contextual, normalmente los términos tienden a tener un giro en su significado. O sea, no es el literal como el que acabamos justamente de ver. El sinónimo lexical sí es literal, ¿no? Normalmente lo relacionamos con los sinónimos que encontramos en los libros o en las páginas. Pero la sinonimia contextual tiende a que su significado o connotación puede variar según el uso que se le dé o según el contexto o la circunstancia. Pero aquí estoy elevando un poco el nivel para poder tener un poco de dificultad, ¿no? Para que ustedes puedan enfrentarse a este tipo de preguntas con facilidad. Bien, dice, identifica el sinónimo que corresponde a uno de los términos resaltados. O sea, aquí te doy 2 términos, pero el sinónimo es de uno de ellos. Puede ser de diferir o puede ser de cíclico. Así que en este tipo de ejemplo tengo que leer y comprender lo que me quiere decir el texto. Habría que diferir el tiempo, habría que extenderlo, habría que diferir el tiempo para no caer en un juego cíclico. O sea, cíclico tiene que ver con algo continuo, ¿no? Sí, es la B, prorrogar. Prorrogar. ¿Y en relación a qué? ¿A qué término? A diferir. A diferir. Ambos significan retardar, aplazar. Muy bien. Entonces habría que retardar un poco el tiempo para no caer en un juego cíclico. En este caso, cíclico no tiene sinónimo. ¿Apellido? Ortiz. Ortiz. Ok. Van 2. Siguiente. La crisis económica lo mantuvo caviloso. Estamos hablando de una crisis económica, ¿no? A muchos les ha afectado esto de la pandemia. Lo mantuvo caviloso. A pesar, debe ser ahí, chicos, ¿ya? A pesar del cisma generado en la empresa. Profe, es la C, pensativo. Pensativo. ¿Con qué término entonces se relaciona? Con caviloso. Con caviloso. Muy bien. Entonces, está correctamente aplicado en el contexto, ¿no? Hay una crisis económica, entonces lo mantuvo pensativo, ¿no? Reflexivo. A pesar del cisma, el cisma es relativo pues a una discrepancia, a Una discordia. discordia, todo eso. Muy bien, apellidos. Salazar, profe. Salazar, muy bien, Salazar. Siguiente, un terreno yermo no es productivo, deberás prepararlo y abonarlo. Baldío, profe. Baldío, ya, a ver, ¿cuál es el sentido? Con yermo porque son estériles. Estériles, se ha referido a los terrenos que no producen, ¿cierto? Infértiles, sí. Muy bien, apellido entonces. Montoya. Montoya. Muy bien, Montoya. Reapareciste después de tiempo. Listo. Así es, ¿no? Y el cuarto resultó ser un problema intrincado, pero no inane para el conocimiento de la geometría. Puede ser intrincado ese problema, pero no es inane para el contexto de la geometría. Profesor, sería intrincado y peliagudo. Muy bien, ¿en qué contexto está? ¿Cómo lo explicas? En que ambos tienen como sinónimo dificultoso, problemático, intrincado, Complejo, ¿cierto? Difícil enrevesado también. de desarrollarse. Muy bien, apellido. Ramírez. Ramírez. Listo. Brisa.
¿Ok? Ahora, retomando, por ejemplo, los términos, ¿sí? Retomando los términos, ya tengo, por ejemplo, diferir, cíclico, caviloso, cisma, yermo, productivo, que no es genérico, intrincado, e inane. Inane, pues, es algo que es simple, ¿no? O de poca importancia, sobre todo. Así que aquí también yo puedo crear, o en este caso, expresiones, frases, puedo usarlos en mi cotidiano, en mi cotidiana interacción, en mi diálogo cotidiano. Sí, pues, ¿no? Cuando tenemos justamente cualquier tipo de problema, algo nos pasó, siempre nos deja cavilosos, ¿no? Normalmente una situación intrincada, situación en femenino intrincada también, una situación intrincada, ¿no? Normalmente siempre nos torna o nos vuelve un poco caviloso, mucho más aún si creamos un cisma en la familia, por ejemplo, ¿no? Pero este problema no debe ser cíclico, no debe ser permanente. Por eso, cada una de estas situaciones no hay que considerarlas inanes, ¿sí? Estoy usando el plural. Entonces podemos crear, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos dominio de estos términos. Así que ahí se mejoraría, Brunella siempre al final, se mejoraría nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita. ¿Correcto? Seguimos entonces a la 5 y 6. Sufrió un desdoro por el simple hecho de ser cándido. Ya, como esta persona es cándida, sufrió un desdoro. Se le produjo un Sería desdoro. Baldón ¿Baldón con qué término? con desdoro. Con desdoro. Muy bien, ¿qué sentido tiene? Desdoro significa deshonor, deshonra y serían sinónimos. Muy bien, correcto. ¿Apellido? Fuentes Mendoza. Fuentes. Muy bien, María del Carmen. Tu consejo fue un atenuante en la trifulca porque logró mitigar los ánimos airados. El consejo que me diste fue un atenuante. Sería paliativo, profesor. Paliativo, ¿con cuál de los tres términos? Atenuante. Atenuante. ¿Qué sentido tienen esos términos para ser sinónimos? Ambos quieren decir como calmantes, apaciguadores, así. Muy bien, ¿no? Cuando tratamos de disminuir la dificultad, la complejidad o el problema de algo. ¿Apellidos? Ramírez. Ramírez León. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Si solo leemos o si estamos leyendo un texto y encontramos que este dice, tu consejo fue un atenuante en la trifulca porque logró mitigar los ánimos airados. Si nosotros tenemos una cultura de sinónimos, podemos interpretar el mensaje que nos quiere transmitir. Pero si no tenemos esa base, pues se nos va a hacer complicado, ¿no? Entonces, un consejo siempre va a ser un atenuante, ¿no? Un paliativo, un mitigador en una pelea, en una reyerta, en una discusión, porque logra mitigar, ¿cierto? Suavizar, disminuir los ánimos airados, o sea, cuando estamos molestos, ¿sí? Cuando dicen, no, es que su ánimo está airado, significa que está colérico, está molesto. Así que buscar un atenuante, un consejo siempre es un atenuante, que te lleva a la reflexión. ¿Ok? Aquí tenemos 4 ejercicios más, 7, 8, 9 y 10. La decisión fue ineluctable, aunque provocó emulación entre los afectados. Sería antagonismo, Antagonismo, ¿con cuál de los términos? emulación, Con
Porque los dos, emulación, porque los dos significan rivalidad. Rivalidad, correcto, muy bien. ¿Apellidos? Fox. Fox, bien, Fox. Voy a prescindir de tu contrato. Siempre ahora en estos momentos lo hemos escuchado mucho. Voy a prescindir de tu contrato, así que dejarás de ser mi adlátere. Un término nuevo, definitivamente, ¿no? Usado en los contextos políticos. Sería prescindir con excluir. Prescindir con excluir. ¿Sí? O sea que cuando se prescinde de un contrato ya se excluye a la persona que labora. ¿Y qué puede ser un adlátere? ¿Saben? Voy a prescindir de tu Compañero, contrato. Claro, compañero, compañero, alguien que esté cerca. sacándolo del techo. Correcto. ¿Quién me habló primero? ¿La chica? Feijo, Cruz. ¿Quién? Feijo. Feijó. Sí, profe. Ya, ¿y el caballero? García, Fernando. García Fernández. Ok. Listo. Bienvenida a tu atingencia, ya que cambió el estado convulso de aquella persona. Bienvenida sea tu atingencia, ya que cambió el estado convulso de aquella persona. Atingencia es un término que se usa en dos países. Tiene una polisemia. Aquí en el Perú tiene un significado. Específicamente en nuestro país. Pero el contexto te lo puede dar, ¿ah? Bienvenida a tu atingencia. Sugerencia, profe, por el contexto. Claro, sugerencia. Atingencia con sugerencia. Contigo mismo. ¿Qué puede ser un estado convulso de aquella persona? Convulso es alterado. Un Correcto. estado alterado, descontrolado. Muy bien. ¿Apellidos? García Fernández. García Fernández. ¿Listo? Así es, pues. Aquí en el Perú es atingencia, ¿no? Bienvenida a tu atingencia. Es más un tipo prolijo en la toma de decisiones. Si se va a tomar decisiones, dice, es un tipo prolijo, ¿no? Que vaquiano, también lo pueden encontrar con i, vaquiano, en alguna materia científica. Prolijo con meticuloso. Meticuloso. ¿Y qué puede significar meticuloso? Meticuloso es una persona que se fija mucho en los detalles, que todo quede así perfecto. Y prolijo es una persona igual, así de detalles. Muy bien, detallista, ¿no? Exhaustivo. Muy metódicos también se le llaman a eso. Muy bien, apellidos. García Fernández. García Fernández. Ok. Listo. Si en caso el vídeo se corta, chicos, vamos a esperar por lo menos unos 5 minutos para volver a conectarme, porque el segundo video no sé por qué razón no se está grabando. Así que tengo que esperar que grabe el primero para poder ingresar al segundo y se pueda grabar. ¿Ya? Ok, pasamos al enunciado incluido. El enunciado incluido, como decíamos en la clase anterior, es aquel tipo de idea, ¿sí? Afirmación, en que pertenece al contexto de un tema. Aquí tenemos estabilidad del clima. El texto nos va a hablar acerca de la estabilidad del clima. No sabemos todavía, si no lo leemos, qué tipo de estabilidad nos informa, nos dice, hasta que lo podamos leer. Así que todas estas ideas
que pertenezcan a esta estabilidad del clima, ¿no? Corresponde a un enunciado incluido. ¿Sí? Normalmente van a ver que van a aparecer varias opciones, así que hay que leer y ver cuáles de ellas pertenecen a la estabilidad del clima. Profesor, sería la letra C. La letra C, ya. Ujú. A ver, si es la letra C, significa que las 4 primeras ideas pertenecen a la estabilidad del clima. ¿Y por qué no sería la quinta? Porque ya está hablándome de las consecuencias del cambio climático. Correcto, muy bien. ¿Alguna oposición a esa respuesta? Yo creo que es la B. Letra B, ¿ya? Sí, ¿Por qué la 3? porque está hablando de la estabilidad y la 2, en cambio, solamente habla de su disfrute de un individuo. Y es algo que está de más. Ya. A ver, ¿qué dice la señorita que dio la respuesta C? ¿Por qué no ha incluido la 3, su compañero? ¿Por qué no ha incluido la 3? Ajá, porque tú dices que es 1, 2, 3, 4 y él dice que es 1, 2, 4. Pero él no debería dar sus motivos de por qué no incluyó la 3. A ver, muy bien. Entonces reprogramo la pregunta al caballero que dijo la letra B. Está hablando de que es un bien público global y no rival. La 3 dice nomás que su disfrute por parte de un individuo no disminuye su disfrute por otro individuo. Prácticamente está diciendo lo mismo que la enunciado 2. Ya. La parte del enunciado 2 es más completo. Ya. A ver, la señorita que dice. Uno de los dos tiene la respuesta. Yo también voy a dar mi posición luego que escuche a la señorita. Bueno, yo incluí la 3 porque en la 1 ya nos está hablando de la estabilidad del clima, que lo que es en sí como una pequeña definición. Luego en la 2 nos dice que es más bien un bien público global, no es un rival, o sea que tendríamos que tomarlo como una ventaja. En la 3 dice que su disfrute por parte de un individuo no disminuye su disfrute por parte de otro, que podría ser redundante, pero para mí es más específico. Y la 4 dice que no es excluyente, que no se puede privar a nadie de la posibilidad de disfrute de un clima estable. Y la 5, pues no. Muy bien, dice. La 2 dice, es más, es un bien público general no rival, ¿cierto? No rival. Acá dice, y no excluyente, ¿cierto? Y esto, su disfrute por parte del individuo, no disminuye su disfrute por otro individuo. Aquí está esto. Corresponde a alguna de las anteriores, de la 2 o de la 4, porque si corresponde a una de ellas, ¿sí? Entonces debo incluirla. Pero si no corresponde ni a la 2 ni a la 4, debo excluirla. Corresponde a que es un bien público no rival.
entonces debo incluirla. ¿Cierto? En eso tenemos que fijarnos también, jóvenes, en la continuidad de las ideas. O sea, las ideas en un texto no están normalmente desligadas de un tema. A veces siguen una secuencia. Por eso que se usan normalmente conectores a veces. Y los conectores, eso que es más fácil todavía darse cuenta, nos permite ver si hay una continuidad en la idea. Aquí no se está usando en la 3, por ejemplo, ningún conector, pero como está entre paréntesis, debe pertenecer o bien a la 2 o bien a la 4. Pero aquí justamente la secuencia es con la 2, ¿sí? Es una explicación, una precisión de la 2. Es más, es un bien público global no rival. Su disfrute por parte de un individuo no disminuye su disfrute por otro individuo. En cambio, si vemos la 5, como dijo la señorita, ahí sí se está saliendo totalmente de la idea que quiere transmitir el texto. Espero lo puedan notar. Pero en las 4 primeras sí hay una continuidad sobre la relación del clima laboral. ¿Tienen alguna objeción? Profe, disculpe, se me había salido. Si no hay objeción, entonces están corroborando la respuesta de su compañera. ¿Cuál es el apellido de la señorita? Ramírez. Ramírez. Muy bien, Brisa. Entonces tenemos que analizar, chicos, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando estamos analizando los textos, es mucho más productivo. Nosotros podemos enfrentarnos a cualquier otro tipo de textos que nos venga parecido. De repente nos viene hasta el mismo texto, pero no nos dice enunciado incluido, sino nos dice enunciado excluido. Y en ese caso, definitivamente tendríamos que, la respuesta sería la número 5, ¿cierto? Y si nos dijeran, a ver, intentemos aquí, ¿cuál sería el enunciado esencial en estabilidad del clima? ¿Cuál sería? 1. La 1. ¿Alguien más? ¿O nos quedamos con la 1? Sí, la 1 resume bastante bien la idea principal. Así es, Brisa. ¿Se dan cuenta entonces, chicos? Entonces aquí nosotros con un mismo texto podemos cambiarle el sentido de la pregunta y dar con la respuesta, porque ya estamos entendiendo qué significa incluido. También qué significa esencial y qué significa excluido. Entonces, esta es la razón por la que se debe dirigir, en este caso, las sesiones de esta manera. Si se acaba, vayan leyendo, por favor. La conceptualización de tecnolectos. Los tecnolectos son términos técnicos, ¿no? Términos técnicos que también te preguntan en los exámenes de admisión. Tendríamos que saber en este caso qué sería próstata, epidídimo, escroto, uréter, uretra, que mayormente pues parece ser que están dentro del sistema urinario, ¿no? Endocrino. ¿Qué es ese órgano glandular del aparato genitourinario masculino con forma de